Ah, Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a otro tema más del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, amar al prójimo como a ti mismo. Vamos a iniciar primero con una oración. Vamos a, eh, vamos a respirar profundo para tener un poquito de esa tranquilidad, ¿no? De ponernos en disposición para poder tener esa conexión con Dios, con Jesús y la buena espiritualidad que nos tienen preparados para este momento, y también esa gran guía de conocimientos que ellos de alguna forma nos están apoyando, nos están guiando y nos están poniendo día a día, ¿no? Que hacemos estas charlas. Vamos a agradecer también a todas las personas que están acá y que abren sus corazones para tratar de siempre incluir en sus vidas cada enseñanza que nos da este libro. Que así sea. Que así sea. El tema que hoy vamos a dar es uno más del Evangelio, y este tema es muy, muy importante, ¿no? Para nuestra vida diaria. Amar al prójimo como a ti mismo. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los temas y ítems que se van a tocar en este capítulo. Muchas parábolas y citas de Jesús, instrucciones de los espíritus, con el amor, el egoísmo, la fe y la caridad para con los criminales, y una pregunta más ahí, ¿no? Que hacen a los espíritus. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a indicar que antiguamente los fariseos eran pues esas personas que eran instruidas después de lo que después de las enseñanzas de Moisés. eh, Se quedaron esas personas que empezaban a leer, a profundizar los conocimientos y demás, ¿no? Y eran conocidos como los fariseos, ellos se sentían como aquellas personas sabias, con alto conocimiento, y que siempre andaban tratando de hacerle preguntas muy cuestionantes a Jesús. Cuando los fariseos se enteraron de que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, que era el doctor de la ley, le hizo una pregunta, ¿no? Le dijo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Eso en la cita de San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40, ¿no? Podríamos decir que esta respuesta tal vez no debió de gustarles mucho a los fariseos, porque ellos mmm, conocían como principal mandamiento el amar a Dios. Y al escuchar el segundo mandamiento seguido como semejante al primero, entonces, y que esos dos mandamientos dependían de la ley, eh, de toda la ley y de los profetas. Entonces a ellos como que no les era muy completo eso, ¿no? Porque para ellos solamente era Dios a quien tenían que amar,
para ellos no les venía muy normal tener que amar a un prójimo y tratar de que esa ley sea semejante a la primera ley, el primer mandamiento. Siguiente, por favor. En esta ley universal que indica Jesús, podemos ver, ¿no?, de que se habla de un Dios, de un amar a Dios y al mismo momento amar a las personas, al prójimo, que es una forma también de amar a Dios en cada uno de ellos. Entonces, era igual, era semejante para Jesús. También indicó que todo el amor transcurre, toda la religión, toda la salvación, toda la revelación, toda la escritura revelada. Entonces, cuando dijo esto, los fariseos, acostumbrados a hacer de la religión todo un sistema convencional, digamos, para ellos, amar a Dios era importante, pero amar al prójimo no era tan relevante, ¿no? Y eso era visto por ellos como, era como para, era para gente, digamos, más elevada, con iluminación, con conocimiento. El tener que amar a Dios, y ellos se sentían solo así, ¿no? Entonces ellos se sentían como los elevados, los iluminados, porque tenían esa creencia. Entonces no creían que era lo mismo amar al prójimo, no lo veían de la misma manera. También se piensa así, donde se creen que las personas con solamente tener solvencia, antiguamente, ¿no? Todas las personas que tenían cierto tipo de solvencia económica eran premiados y debían de gozar de esa riqueza como una especie de regalo que Dios les hacía. Y aquellas personas que eran marginadas y que económicamente no tenían lo suficiente, entonces eran personas que debían de haber pasado por un castigo, por algo que ellos debían, por culpas que todavía debían de pagar, ¿no? Entonces ellos más o menos de esa forma veían al semejante, al prójimo, cuando dividían clases sociales, cuando dividían estatutos mediante lo que son estatutos económicos o la parte social, ¿no? También veían aquellas personas que de alguna forma tenían algún tipo de problema, puede ser discapacidades o enfermedades, ¿no? Para ellos eran personas que tenían compromisos con la divinidad y que debían de poner y de dar ofrendas más costosas, más caras, y así compensar ese faltante que ellos creían. Los fariseos creían que eso debían de pagar aquellos enfermos o discapacitados, ¿no? Entonces, y tenían esa mala idea de que si no sanaban o tardaban en sanar con algunas enfermedades, es porque así Dios se los asignaba, ¿no? Entonces eran creencias muy malas, muy divididas que ellos tenían en aquellos tiempos. Y podríamos decir que actualmente parte de eso aún nosotros en esta actualidad podemos ver, ¿no? Entonces tratan las personas de separar siempre, separar las clases sociales, separar quienes tienen cierto tipo de conocimiento o las religiones. Podemos hablar de religiones que hay algunas religiones que dicen nosotros somos los 144,000 personas que vamos a ser salvadas y los demás no, somos los de esta religión, ¿no? Entonces ya empiezan a separar y a dividir a las personas. Entonces es una gran enseñanza que Jesús viene a dar, viene a cambiar. Siguiente, por favor. Los fariseos siempre con esa intención de querer enredar a Jesús, de querer intentar de que él, por sus propias palabras, trate de decir cosas
cosas que después sean condenadas, ¿no? Hacían preguntas, pero muy intencionadas para que él cometa algún error. Y claro, Jesús muy al tanto de eso, ya se daba cuenta, ¿no? O otra de las preguntas que le hicieron, ¿cuál era el mayor mandamiento? Y Jesús responde, hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. La respuesta del maestro nos da una dirección al reino de los cielos y una vida más feliz, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la comprensión del mensaje que él daba, con lo que prácticamente dejaba callados a los fariseos, ¿no? Cuando intentaban un poco hacerle caer en sus palabras a Jesús. Siguiente, por favor. Actualmente podemos decir que hay una verdad en esta actualidad que hace daño todavía a la humanidad y que es la ignorancia. Hay una ignorancia que nosotros actualmente la vivimos, pero es por seguir dogmas o creencias que no son verdaderas, ¿no? Que no son reales y simplemente nos dejamos llevar. Estas dogmas que seguimos por ignorancia solo digamos que nos llevan a una felicidad momentánea cuando escogemos actividades o acciones que no son correctas y no son felicidad, no es una felicidad que nos llena el alma. El efecto de cambio puede ser inmediato cuando nosotros decidimos una transformación con una planeación para una vida mejor y nos damos cuenta de que esas dogmas o esas costumbres que nosotros no estábamos tan tengan cambio. Y este cambio con lo que es la psicoterapia actualmente, podríamos decir que es un código moral del amor que nos hace sentir que repercute, digamos, de alguna forma en nuestro estado anímico, en nuestro cuerpo, en la salud. Entonces, toda persona que está feliz y siempre está en amor, que tiene amor y por ende la felicidad, entonces siempre va a estar sano mental, física y espiritualmente, ¿no? Así la persona en este cambio puede continuar con lo que es el autoamor y para seguir después con él, cuando una persona ya ha sentido, ya ha experimentado el autoamor, ya le es más fácil sentir el amor por el prójimo. Sería un poquito difícil pensar de que una persona pueda amar a alguien sin amarse primero a sí mismo, ¿no? Y es una forma de pasar de esta ignorancia por dogmas, a conflictos, problemas y aflicciones, donde realmente comprendemos que tenemos que tener un cambio, ¿no? Y esto tiene que ser, digamos, ese recurso a la curación de mi alma, agradeciendo experiencia y buena intuición, digamos, de lo espiritual. Y a esa elevación moral. Y a la vez de amar al prójimo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar un libro de Juana de los Ángeles, Leyes Morales de la Vida, que está psicografiada por Franco Di Vallo, y hay un bonito mensaje en el que dice, ama por el camino, tanto como puedas plantas, animales, hombres, y te descubrirás finalmente amando a Dios de manera superior.
Entonces es un bonito mensaje, ¿no? Que ya es más general, no solamente dice, ámate, ama al prójimo, sino ama la naturaleza, ama todo lo que veas, ama plantas, animales, y cuando haya un amor tan universal, vamos a entender recién lo que es ese, eh, vamos a sentirnos recién que estamos viviendo en un amor más directo hacia Dios, porque eso nos va a dirigir ahí, ese amor de manera más superior, como dice, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar dos citas más que Jesús también las menciona. Una que dice, haced por los hombres todo lo que quisieras que ellos os hiciesen, porque esta es la ley y la de los profetas. Otra cita también que podemos mencionar dice, tratad a todos los hombres de la misma manera que quisieras que ellos os traten, ¿no? Ese es en San Lucas, capítulo 6, 31. Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar como siguiente punto una parábola muy interesante que nosotros tenemos que reflexionarla. Esta parábola Jesús la menciona y dice de la siguiente forma, ¿no? El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Entonces, aquí Jesús compara el reino de los cielos con un reino, ¿no? Entonces dice, este rey quiso arreglar cuentas con sus servidores y habiendo comenzado a hacerlo, le presentaron uno de los que debía 10,000 talentos. Vamos a hablar que puede ser también visto como monedas, ¿no? Esos talentos, 10,000 talentos. Pero como no tenía recursos para pagar, su señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer y a sus hijos y a todo el que tenía como pago de la deuda. Entonces el servidor se arrojó a sus pies y le rogaba diciendo, Señor, ten un poco de paciencia y te pagaré todo. Entonces el señor de aquel servidor, movido a compasión, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero ese servidor, al salir de allí, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo tomó por la garganta y lo estrangulaba, diciendo, págame lo que me debes. Su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo, ten un poco de paciencia y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue e hizo que le metieran a la cárcel para que estuviera preso hasta que pagase lo que debía. Los otros servidores, sus compañeros, al ver lo que pasaba, sumamente afligidos, fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces el señor mandó a llamar a aquel servidor y le dijo, servidor malo, te había perdonado todo lo que me debías, porque me lo pediste. ¿Acaso tú debías tú también compadecerte de tu compañero, no como yo me compadecí de ti? Y su señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Amar al prójimo como bueno, aquí podemos un poquito, más bien analizar lo que comenta, ¿no? En esta parábola, que dice, del mismo modo os tratará mi Padre, que está en el cielo, si no perdonáis desde el fondo de vuestros corazones las faltas que vuestros hermanos hayan cometido contra vosotros. Entonces, esta enseñanza nos dice, si alguien por nosotros, por compasión, ha tenido
esa voluntad de perdonarnos fallas, deudas que hemos tenido. Entonces nosotros, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo por personas que también nos deben a nosotros o hemos visto sus faltas? ¿No? Entonces esta parábola nos lleva a esa reflexión. Él compara, si nosotros somos dignos de tener algunos talentos, ¿por qué no los usamos? ¿Por qué no vemos en los demás esos faltantes de talentos o de actitudes que les podría hacer falta, digamos, ¿no? A otros, y nosotros entender y tener ese entender de que ellos también son personas que están en ese transcurso, ¿no? De seguir, de evolucionar, de progresar en este sentido. Siguiente, por favor. Entonces el mensaje es claro de esta parábola, ¿no? Dice amar al prójimo como a sí mismos, hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros. Ese es el mensaje claro, exacto y preciso de esa parábola. Siguiente, por favor. En este punto, nos menciona, ¿no? Bueno, este ya es otro punto que dice, dad al César lo que es del César. Vamos a hablar de otro punto que también, por cuestiones de los fariseos, querían hacer más preguntas a Jesús, ¿no? Entonces tratar de cuestionarlo. Y una de sus preguntas de los fariseos le preguntan, por cuestiones de cumplimiento, le preguntan. A ver, continuando con la lectura. Entonces los fariseos se retiraron y consideraron entre sí cómo habrían de sorprender en algunas palabras y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle, esta es la pregunta, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios a través de la verdad, sin que tengas en cuenta a quien quiera que sea, porque en los hombres no consideras a las personas. Dinos pues tu opinión sobre esto. ¿No está permitido pagar el tributo al César? ¿Nos está permitido pagar el tributo al César o no? Entonces, como Jesús se dio cuenta y conocía la malicia de ellos, les dijo y les respondió de la siguiente manera. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Le dicen. Mostradme la moneda que se da en pago al tributo. Cuando ellos le presentaron un denario, una moneda, Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y les respondieron, del César. Entonces Jesús les respondió, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando lo oyeron hablar de ese modo, se maravillaron, ¿no? Por esa respuesta que Jesús había dado. Y de esa forma lo dejaron y se retiraron. Siguiente, por favor. Para ellos ha sido una máxima, esa ha sido una respuesta máxima, ¿no? Dad al César lo que es del César. No debe ser entendida de una manera estricta ni absoluta, como todas las enseñanzas de Jesús. Se trata de un principio general, ¿no? Entonces, resumido de una forma práctica y usual y deducido de una circunstancia particular. Ese principio es la consecuencia de aquel otro, según el cual debemos obrar en relación con los demás, como quisiéramos que los demás obrasen en relación con nosotros.
Condena todo perjuicio material y moral que se pueda causar al prójimo, toda violación de sus intereses. Prescribe el respeto a los derechos de cada uno, así como cada uno desea que se respeten los suyos. La existencia al cumplimiento de los deberes familiares contraídos para la familia, la sociedad y la autoridad. Entonces, hay cosas que nosotros no tenemos que sobrepasar, como que serían los derechos de los demás. Ese tributo o esas cancelaciones que hay que hacerlas, entonces si se han establecido hay que cumplirlas, ¿no? Y eso sería el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad, también con la familia. Y en este caso, y la autoridad, quienes son los que conducen, ¿no? Quienes los que dirigen. Entonces, esa era el sabio mensaje que él en ese momento dio, que dijo, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a lo que es la instrucción de los espíritus. La ley del amor como primer tema. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos más avanzados y corrompidos, solo tiene sensaciones más instruidos y purificados. Tiene sentimientos y el punto primoroso del sentimiento es el amor. No en ese sentido vulgar de la palabra amor, ¿no? En esa palabra, sino solo en el interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley del amor sustituye la personalidad por la función de los seres, aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que, elevándose sobre su condición humana, ama con amplio amor a sus hermanos sufridos. Feliz aquel que ama porque no conoce la miseria del alma, ni la del cuerpo. Sus pies son livianos y vive como transportado fuera de sí mismo. Hay amores que podemos, a ver, aquí para un poquito aclarar, el amor en el sentido vulgar se refiere a aquel amor, digamos, de pareja o del enamoramiento o de yo estoy enamorado de tal persona porque es mío, ¿no? Entonces, o tal vez amor de los hijos, ¿no? Entonces, son amores muy específicos, muy personalizados. Entonces, el amor que Jesús nos quiere dar a entender es un amor universal. Es amar a todas las personas, amar a todos, no solamente a personas específicas, a seres específicos por conveniencia o porque son míos o porque me pertenecen. Entonces, eso es lo que él dice, ¿no? Quienes tengan y sean y pasen de esto, entonces se van a sentir mucho más libres, más livianos, más evolucionados de alguna forma, ¿no? Más fácil de poderse transportar. Siguiente, por favor. Siguiendo con ese tema de la ley del amor, vamos a un poquito a entender lo que es la esencia del amor, que es divina, ¿no? Es divina esta esencia. Divina nos referimos a que es de los cielos, universal, y todos llevamos eso en el corazón. Es como un fuego sagrado. La persona que rebaja la ley del amor a un simple instinto sería aquel que se queja de la humanidad y busca amar, digamos, es como escapar, ¿no? Y buscan amar a las plantas, a los animales, objetos materiales, y se resisten a la tendencia natural de sus almas, porque el alma nos dice, ¿no? El amor entre nosotros, y ellos se resisten a eso. Y de alguna forma buscan en su alrededor algún tipo de afecto y de simpatía.
y que termina siendo, digamos, un germen de amor que crece y se desarrolla de alguna forma con moralidad, la inteligencia en el tiempo de esa vida o más vidas. Hay personas que tienen esos limitantes, ¿no? A un inicio no sienten ese amor tal vez de alguna forma eh, amplio. También están limitados en amar, quieren más a los animales, pero es un sentimiento que de alguna forma va a ir creciendo y los va a ir cambiando, ¿no? Es como un inicio para aquellas personas que no sienten todavía esa esencia divina. Como que también hay algunas personas a quienes la prueba de la reencarnación no les causa, digamos, no les gusta, no les agrada, por la posibilidad de que otros compartan sus simpatías afectuosas de las que sienten celos, demostrando su egoísmo. El amor que sienten se limita a un círculo íntimo de parientes, amigos, y los demás serán indiferentes para ellos, ¿no? Entonces, son personas que dicen no creer en la reencarnación, no les gusta, porque estarían compartiendo lo que es de ellos, mm, ya que nosotros reencarnamos y volvemos y venimos en otras familias, hacemos otros tipos de conocemos a otras personas, ¿no? Entonces ellos se limitan a creer en eso. Y también menciona que la ley del amor constituye el primero y más importante precepto de la doctrina espírita. En los mundos superiores, el amor mutuo armoniza y rige a los espíritus adelantados, destinados a un progreso eminente. Entonces es así como se debe de dar, digamos, un cambio en lo que es de un amor tan selectivo a un amor más abierto, universal, y que nos dice que eso nos va a llevar a un destino de un progreso inminente, ¿no? Donde todo va a ser mucho más avanzado. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿cuál es el límite en relación con el prójimo? ¿Será acaso la familia, la creencia religiosa, la nación? O dice Jesús, no, es la humanidad entera. Los efectos de la ley de amor son en realidad son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrenal. No hagáis a los otros lo que no quisieras que ellos hiciesen, ¿no? Entonces es otro de los mensajes que Jesús también menciona en este amor universal, ¿no? Hacer, por el contrario, todo el bien que podamos. No pensemos en la esterilidad ni en la dureza del corazón del corazón humano, ¿no? Será entonces purificada por ese fuego sagrado y en ella se practicará la caridad, la humildad, también la paciencia, la devoción, la abnegación, la resignación, el sacrificio y demás virtudes que terminan siendo derivadas del amor. No se cansen de escuchar la palabra, como decía también Juan el Evangelista, ¿no? Hijitos míos, amaos los unos a los otros, que eran palabras que repetía. Entonces, la recomendación siempre será amar mucho, a fin con el único fin de ser amados también. Y ver su propia mirada en la mirada de otras personas. Yo creo que este mensaje final es importante, ¿no? De este ítem, que nosotros podamos ver nuestra propia mirada en la mirada de los demás. Así vamos a entender lo que es amar al prójimo. Es como sentirnos ser ellos mismos. Nosotros nos ponemos en el lugar de los demás. Queremos hacer lo que los demás, queremos hacer lo que quisiéramos que los demás hagan. Siguiente, por favor. El egoísmo, este es un nuevo ítem de la instrucción de los espíritus, pasando a este.
El egoísmo, vamos a decir que es el hijo del orgullo, o el orgullo es el padre y el egoísmo es el hijo del orgullo. Allan Kardec nos dice que el egoísmo es la fuente de todos los vicios y la caridad es la fuente de todas las virtudes. Entonces, en el egoísmo es necesario mucho más valorar para vencer a sí mismos que para vencer a los otros, ¿no? Tenemos que vencer más en nosotros ese sentimiento que tratar de mirar el egoísmo en otras personas. Por consiguiente, ponga cada uno el mayor empeño para cambiarlo en sí mismos. Pues tal vez nosotros podamos entender que el egoísmo es como un monstruo que devora las inteligencias. El orgullo es la negación, al final termina siendo como una negación hacia la caridad, y también una consecuencia de grandes obstáculos para la felicidad del hombre. Es esa forma de que nosotros tenemos que apartar de nuestros corazones lo que es el orgullo y el egoísmo, ¿no? También podemos decir que es fuente de todas las miserias actualmente en la tierra. Esta invasión del egoísmo en nuestro corazón humano se debe a que aún, digamos, los cristianos o los espíritas, los hermanos espíritas no hayan todavía cumplido por completo su misión, el de reconocer sus emociones, sus pensamientos y sus acciones en el momento que están atravesando por este sentimiento, ¿no? Que es del egoísmo. Jesús nos ha dado el ejemplo de la caridad, pero Poncio Pilato daba el ejemplo del egoísmo al momento de lavarse las manos y decir, yo no, ustedes arréglense y yo no me meto, ¿no? Entonces, de esa forma podemos decir que había por parte del egoísmo. Entonces, son ejemplos que se vieron, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, este es un mensaje de los espíritus a todos quienes hoy estamos escuchando en este momento, y de alguna forma que los espíritus también nos iluminan para que nosotros tengamos esa tarea y el deber de extirpar ese mal de nuestro cotidiano vivir, de todos esos momentos en los que podemos sentir tal vez ese sentimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando Jesús siempre nos mencionó que practicáramos el amor mutuo. Y en tiempos anteriores había esas reglas o esas condiciones donde decían que cuando había alguna persona que cometiera algún error, un adulterio por parte de la mujer, tenía que ser apedrada hasta la muerte, ¿no? Se le castigaba de esa forma a la mujer. Y él también en su infinito y gran amor que él tenía en su corazón, simplemente veía a los demás, a esos pecadores, como hermanos. Así también, ahí en el ejemplo podemos ver a la mujer que cometió adulterio, al hombre que fue criminal, entonces él los perdona y no piensa en un castigo, no piensa en dar justicia por mano propia, ¿no? Como se hacía antiguamente, que esa era, digamos, la forma de proceder. Más bien él decía, si los hombres se amaran con mutuo amor, la caridad se practicaría mejor, pero en esto sería preciso que nos enfocáramos en apartar lo que nos estorba en esa coraza que cubre nuestros corazones, ya que el rigor mata los buenos sentimientos. Jesús no negaba, digamos, ese amor a cualquiera, a cualquier persona, no negaba ese amor.
no seleccionaba a quienes sí, a quienes no. Eh, entonces, para él no eran rechazados aquellas personas que sí cometían algunos problemas, ¿no? Entonces él siempre pensaba en ese amor incondicional. Y así, de esa forma, fueron socorridos, tanto la mujer como el hombre, en aquel mensaje que nos dio de acción en base al amor, ¿no? Es una forma que nosotros debemos de tomar como ejemplo y seguir, digamos, esos pasos que Jesús nos demostró con aquel proceder. Siguiente, por favor. Como ya hemos indicado, la negación de la caridad es ese egoísmo reflejado en nuestras acciones, ¿no? El egoísmo es la negación de la caridad y sin la caridad no puede haber sosiego y seguridad. De alguna forma, cuando nosotros cometemos ese egoísmo, esa actitud negativa hacia los demás, es como si nosotros mismos nos estuviéramos apuntando hacia nosotros para hacernos daño, porque sería nuestro mismo corazón, nuestro mismo cuerpo espiritual quien estaría eh, haciéndose un daño, bajando su vibración, bajando esa energía que más bien nosotros deberíamos de estar elevándola, la estamos dañando, ¿no? De alguna forma, la estamos reduciendo. Siguiente, por favor. Un poco para aclarar sobre lo que es la fe, antes el egoísmo en la sociedad, cómo puede causar un daño en la sociedad. Hay personas que hacen daño a otros y empiezan a enfermar, ¿no? Entonces hay personas que empiezan a enfermar, pero cuando esto se es reconocido, se perdonan, se disculpan, eh, entran en conciencia con los actos que han cometido, a las personas sanan. Entonces es un procedimiento de ley, de causa y efecto que se dice, ¿no? En las personas. Ahora vamos a ir con la fe y la caridad. Otro punto, la fe y la caridad. Sin la fe no basta para mantener entre los hombres un orden social capaz de hacerlos felices. Debería haber dicho que la caridad es imposible sin la fe. Podremos muy bien encontrar rasgos generosos aún en las personas que no tienen religión, pero esa caridad que solo se ejerce por abnegación, por el sacrificio constante de todo interés egoísta, solo la fe puede inspirarla, porque solo ella puede hacernos llevar con ánimo y perseverancia la cruz de esta vida. Entonces, la fe y la caridad son parte, ¿no? Son parte de este avance espiritual que nosotros tenemos que tener. Siguiente, por favor. Aquí hablamos de una caridad para con los criminales. Entonces, analizando un poco, podríamos entender de la verdadera caridad. A veces nosotros nos podemos enfocar que caridad solamente es ir y dar unas monedas a quien se nos ha atravesado o tal vez en el camino. O tal vez podemos pensar en que si yo le hablo algunas palabras a alguien y ya he hecho una caridad, ¿no? Y no solo se trata de eso. Dios también nos pide que nosotros hagamos otro tipo de caridad mucho más sublime y más benévola, ¿no? Concedida siempre y en todos los actos a nuestros prójimos, o con palabras de amor, de consuelo y de valor
considera al Señor. En este caso, tal vez el hecho de hacer acciones de caridad muy simples no siempre son lo que Dios pide, ¿no? En eso de la caridad, de la verdadera caridad, también está reflejado en aquel perdón, en aquel entender, digamos, de tener benevolencia con aquellos que han tenido algún tipo de acción muy comprometedora, digamos, ¿no? Y aprender a perdonar incluso ese tipo de acciones, porque ellos serán castigados, pero nosotros de alguna forma podemos entender de que ha sido un error y perdonar y salvarlos, tratar de salvarlos de ese momento, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí hay una pregunta que se hace a los espíritus. Y dice la pregunta, ¿debemos exponer la vida por un malhechor? Muchos nos preguntamos eso, ¿no? Si hay una persona que está haciendo tanto daño está haciendo tanto daño en la comunidad, en la sociedad, y va a seguir haciendo daño, ¿por qué yo tendría que arriesgar mi vida hacia ellos? Y si lo liberamos de la muerte, ¿podría cometer nuevos crímenes? Y los espíritus nos van a responder, pues dice, no crean que ese desgraciado solo se librará de la muerte. Es probable que se libere de todo su pasado. En efecto, imaginemos que en esos breves instantes que lo arrebatan los últimos minutos de su vida, ese hombre perdido recapacita acerca de su pasado, o mejor aún, de toda su vida y presenta delante de él, se presenta su vida delante de él, ¿no? Es ese reconocimiento que se ha hecho de lo bueno y lo malo. Tal vez la muerte le llegue demasiado pronto y en ese caso su próxima reencarnación podría ser terrible. Entonces los espíritus nos dicen, salvadlo, pues hombres, vosotros a quienes la ciencia espírita ha iluminado, salvadlo. Esa es la recomendación que nos hacen los espíritus. Debemos ir en auxilio, porque al salvarlo obedecemos esa voz del corazón que nos dice, puedes salvarlo, sálvalo entonces. Porque pueden ser minutos o momentos en el que él reflexione, como que también no, pero lo más probable es que al sentirse al borde de la muerte, al borde de ese peligro y que alguien ha dado su vida por él o ha expuesto su vida por él, entonces le hagan recapacitar y sienta un cambio y siempre nosotros con ese corazón, ¿no? De decir que hemos salvado, tal vez no a una persona buena, pero hemos salvado a alguien que en algún momento y por cuestiones de la vida está así formado y puede tener un cambio que le va a ser asignado ya después de estas experiencias, ¿no? Cuando estas personas pasan por estos momentos, por simplemente reflexión, hay un cambio casi inmediato. Entonces, nosotros que estamos estudiando la doctrina espírita, siempre vamos a tratar de pensar en positivo, ¿no? Que vamos a hacer un bien y no un mal, no salvarlo para que él esté haciendo mal, pensar más bien de manera positiva, que lo vamos a salvar y esperando de que él cambie. Entonces la sugerencia es que sí salvemos. Siguiente, por favor. Aquí hay un mensaje para terminar, para finalizar este tema, que nos da Allan Kardec, y dice así, no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Así, todo lo que se haga en contra del prójimo es lo mismo que se hace en contra de Dios. Para complementar, podremos seguir añadiendo, ¿no? Lo que nos decía Juana de los Ángeles, amar a las plantas, a los animales y a los hombres y a todo lo que esté a nuestro alrededor.
porque en estos dos mensajes, entonces se va a encerrar, encerramos lo que es el mensaje del amor verdadero, del amor universal. Siguiente, por favor. Ahí terminamos, muchas gracias. No sé si tal vez alguien quisiera complementar, tal vez con alguna acotación. Bueno, buenas noches. Más que una pregunta sería, digamos, un comentario, ¿no? Particular, personal. Eso de perdonar al criminal y salvarlo, ¿no se estaría refiriendo más a salvarle espiritualmente, que se arrepienta, que pida perdón? Porque eso de salvarle la vida o de salvarle de que vaya a la cárcel o lo que fuera, no se estaría más bien dándole, perdón, dándole o dando la oportunidad de que lastime a otras personas, porque es lo que se ve, ¿no? Sí, justamente, eso es lo que dice el enunciado al inicio de ese ítem, dice, no estaríamos más bien salvando a alguien que seguiría cometiendo errores, dice, ¿no? Pero nosotros en nuestro buen pensar, en nuestro pensamiento positivo, vamos a pensar de que más bien esa persona en ese momento de que nosotros estamos arriesgando la vida por salvarle, él tenga un cambio eminente en ese momento, y de que ya no siga haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, al final es una vida que si en ese momento esa persona que ha cometido cosas criminales fallece, su próxima reencarnación sería mucho más trágica, más terrible, digamos, ¿no? Menos progresiva. Pero si él tiene todavía esa oportunidad y hemos arriesgado nuestra vida por quererlo salvar y él se salva, todavía va a tener varios momentos en los que él va a poder aprender y cambiar, ¿no? Y bueno, ahí dice, ¿no? Que tratemos nosotros de siempre estar con ese corazón y ese optimismo de creer que esa persona pueda cambiar. Y lo que los espíritus nos dicen en el mensaje de salvadlo, porque ese es el mensaje. Fabricio levantó la mano. Hola, buenas noches, amigas. ¿Cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes. El capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo primero es un capítulo bastante largo, ¿verdad? Donde lo que nos lleva a centrar a Allan Kardec es la necesidad del perdón y del amor como dos instrumentos del progreso moral del ser humano. Desde el punto del amarse, amaos los unos a los otros, amarse a sí mismo, el egoísmo, la indulgencia, que todas estas son características todavía del ser humano. Desde la parte del egoísmo, la maldad, hasta aquellas que poco a poco iremos encontrando conforme nuestro proceso evolutivo vaya acrecentando. Importante será para todos nosotros recordar de que somos seres humanos imperfectos, pero perfectibles. Es decir, que con el pasar del tiempo y la conquista de nosotros mismos, lograremos el que nuestro espíritu se vaya educando. Cuando sobre este punto que consultaban, cuando Jesús nos enseñaba de qué os sirve amar únicamente a aquellos que os aman, cuando la verdadera tarea está en amar a vuestros enemigos, es una de las tareas sublimes más grandes que tenemos como seres humanos, el de comprender, amar y perdonar a aquellos que nos hicieron daño, aquellos que no queremos,
a aquellos con los cuales no tenemos una buena relación y recordar que la doctrina espírita nos enseña de que esto se hace a través del no desear el mal. Entonces, entendiendo que la necesidad de todos nosotros es acercarnos a la criatura para amar a través de nuestros actos, es que estaremos llevando adelante de mejor manera la enseñanza de este capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, Allan Kardec nos propone a todos nosotros darnos cuenta que amar al prójimo como a sí mismo ese es el mayor mandamiento, ¿no?, que él nos propone dentro de su primer capítulo. Y que todos nosotros realmente quisiéramos que lo mismo se haga con nosotros. Así que es una muy bonita lección, una muy bonita oportunidad para recomenzar. Y que si alguno de nosotros todavía tenemos estas dificultades, podamos vencerlas el día de mañana o trabajarlas. Solo quería complementar con esa parte. Muchísimas gracias. Qué gusto verlas. Gracias, Fabricio. Hay un punto muy importante que acabas de decir, que es que trabajemos el amor en aquello que más nos cuesta. Tal vez aquella persona que menos nos cae, que más nos hace renegar, que menos tolerancia tenemos, y ese es el verdadero trabajo. Ese es el verdadero trabajo que todos nosotros estamos avanzando, para eso estamos estudiando aquí, ¿no? Para que vayamos perfeccionando ese tipo de sentimiento y cambiar, ir haciendo evolucionar el amor. Hace tiempo en una grupo nos reunimos, yo veía una señora que decía, yo amo a mi hermano, yo lo quiero a mi hermano, pero me llevo muy mal con él, me hace mucho daño, me hace eso, y tenemos que saber que los familiares con quienes no nos llevamos son hermanos, me hace mucho daño, ya no puedo soportar, ya no puedo vivir, todos los días rezo para que cambie, pero ya no puedo más, y cada vez le pido a Dios que se lo dé ese comentario, ¿no? Y yo digo, bueno, rezar para que él cambie y a la vez pedirle a Dios que se lo lleve, ya que no puede cambiar, como que no estaba pensando, ¿no? Pidiendo de la forma correcta, es un hermano. En el peor de los casos debería de decir, llévame a mí, si ya que no puede con él. ¿No? Entonces son cositas que tenemos que ir reflexionando, más que todo con aquellas personas más cercanas a nosotros, que están de nuestra familia, que son con los primeros que tenemos que trabajar, porque son las primeras pruebas que se nos ponen desde el momento que nosotros venimos acá. Muchas gracias. Si alguien más quisiera hacer algún acote, alguna aportación. Si me regalan otra vez un minutito para contarles una historia de un amigo medium. Bueno. Él se llama Jorge Berrío, es un medium colombiano, un amigo espírita colombiano. Él dirige una fundación que se llama La Mansión del Camino. Estaba él un día en la fundación, nos cuenta, y llegó uno de sus amigos con su niño en brazos, con un recién nacido. Entonces, hace mucho que no veía su amigo, entra y con el niño y lloraba en brazos. Y el niño no paraba de llorar. Y le dice, Jorge, vengo para que me ayudes, no sé qué hacer. Y Jorge le dice, hombre, qué bueno que te veo después de mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa, Jorge? Mira, no sé qué es, pero creo que mi hijo me odia. Porque cuando yo lo cargo, mi hijo llora. Y cuando está con otras personas, poco a poco se va calmando Jorge. Jorge dice, mira, no creo que sea así. A ver, y le pasa a su hijo. Jorge toma a su hijo en brazos, se pone contra el pecho, y el niño lloraba y comienza a calmarse. Comienza a calmarse y se calma.
y se lo entrega a su papá y otra vez el niño comienza, comienza a llorar. Y su papá se pone a llorar y le dice, Jorge, no sé qué hacer. En ese momento se le hace presente a Jorge un espíritu amigo y le dice, dile a tu amigo, pregúntale quién es fulano de tal. Y Jorge lo mira a su amigo y le dice, mira, aquí hay un espíritu que me está diciendo que te pregunte quién es fulano de tal. Y su amigo, que era un morocho colombiano, comenzó a palidecer, se puso blanco. Y Jorge le dice, hombre, ¿qué te pasa? Y le dice, Jorge, ¿por qué me estás preguntando esto? Dice, no sé, aquí hay un espíritu que me está preguntando que te diga quién es fulano de tal. Y su amigo tomó asiento y le dice, Jorge, yo te voy a contar algo que nunca he contado a nadie. Cuando yo era joven, enamoraba con una muchacha y al poco tiempo ella me dejó, se puso de pareja con mi mejor amigo y los dos comenzaron a hacerme la vida imposible, no sé por qué. Me golpeaban, me insultaban, me hacían bullying. Entonces, sufrí mucho, Jorge, sufrí mucho de joven, me entré en una gran depresión, no quería salir de mi casa, mis padres se vieron afectados y fue muy difícil para mí, tanto sufrimiento, hasta que un día mi padre verme así, me dice, ¿por qué no nos vamos al campo? Entonces tomamos la camioneta, agarramos la carretera y nos fuimos hacia el campo. Y yo estaba manejando Jorge cuando iba por la carretera, vi un muchacho que estaba en la carretera caminando y cuando estaba pasando lo veo y era mi amigo que me hizo la vida tan imposible. Ese momento yo frené el coche, bajé del carro, me abalancé hacia él y comencé a golpearlo. Y mi padre, que se dio cuenta de quién era él, vino, lo golpeamos y lo matamos, Jorge. Y echamos su cuerpo a un pastizal. Y nunca nadie supo de esto, Jorge, me dice. Y Jorge le dice, mira, lo que pasa es que ahora ese tu amigo es tu hijo reencarnado. Y viene nuevamente a ti para que puedan resarcir a través de la ley de amor y caridad, del amor al prójimo. Entonces, es así como se cumple muchas veces esta ley de amaos los unos a los otros. No siempre podemos en esta reencarnación, pero puede ser que nos volvamos a encontrar en otra para seguir cumpliendo. Eso quería contarles. Muchas gracias, Fabricio. Marlene, si podemos ya dar por terminada la clase con la oración. Sí, está bien. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios Padre. Vamos a agradecer a nuestros guías espirituales, a nuestros mentores, a los espíritus y guías de cada uno de nosotros, a las personas que han estado aquí, que nos han acompañado, que tienen el corazón abierto para seguir aprendiendo, a quienes hacen parte de esto en su vida y que en el amor infinito que Dios tiene para nosotros ayude a que esto se expanda con nosotros y todos nuestros familiares, hacia nuestros familiares. Que así sea.